Paula, le propongo que vayamos con nuestro primer invitado. Tema importante y que crea gran expectativa. La salida de Raúl Castro, después de muchos años, ha dicho que se retira del gobierno en Cuba, que se retira del mando de Cuba, que se va a dedicar a su familia, a cuidar a sus nietos, en fin. ¿Qué va a pasar en Cuba? ¿Cambiará en algo la situación en Cuba? Queremos saludar a Claudia Dangond, ella es internacionalista. Doctora Dangond, gracias por atendernos, un feliz jueves para usted. Jeffer, buenos días, feliz día también para todos ustedes, un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Bueno, además Cuba en medio de una crisis económica, en medio del desabastecimiento, con el turismo parado por motivo pandemia, y se anuncia entonces que Raúl Castro sale del poder. ¿Va a cambiar algo en Cuba con la salida de Raúl Castro? Bueno, pues en realidad Raúl Castro salió de la presidencia hace ya 3 años, siguió al frente del Partido Comunista y esa es, digamos, la gran noticia que seguramente dará el 8º Congreso del Partido Comunista que se reúne a partir de mañana. Yo no estaría tan segura de decir que saldrá, pondría eso más bien entre comillas, en realidad porque es muy difícil que los Castro, y en este caso pues Raúl Castro, salga realmente del ejercicio del poder y del mando del partido. Y aún si saliera y como dicen, se dedicara a sus nietos y a la familia, pues digamos 60 años o más de 60 años al frente del poder, pues deja toda una serie de secuelas, de consecuencias. Es muy difícil desprenderse de todo lo que ha sido el régimen castrista que se instaló pues desde 1959 a partir de la Revolución Cubana. No diría entonces yo que vaya a haber cambios radicales y sustanciales en el régimen castrista, sino que muy probablemente pues, se produce ese cambio dentro del partido y probablemente querrán hacer, digamos, algún tipo de avances dentro de ese proceso de modernización de la economía, pero no diría yo que vaya a haber cambios sustanciales, no podríamos esperar cambios sustanciales y dependemos también un poco de la relación que se teja entre ese nuevo, entre comillas, de nuevo gobierno del Partido Comunista y los Estados Unidos, con el nuevo gobierno de Biden. Bueno, entonces, queda clarísimo entonces que hablar de la era post-castrista es algo que todavía está muy lejano de suceder, pero con esta salida, con este cambio, ¿a qué nivel eleva esto la figura de Miguel Díaz-Canel, que sería el que pasa a ocupar ahora esa primera secretaría del partido, ¿no es así? Claro, pues Miguel Díaz-Canel, que es el presidente hoy en día, entra a dirigir el Partido Comunista, pues obviamente que es la organización fundamental en Cuba. No creo yo que vaya a haber unos cambios muy importantes. De hecho, hace 10 años empezaron a producirse algunas modificaciones en el mercado y en la economía de Cuba, pero muy lentamente. Hay algunos que esperan que la economía cubana se abra mucho más a la inversión privada, mucho más, no quiere decir que no haya, pero que se abra mucho más a la inversión privada y que se vuelva a tener alguna esperanza de lo que fueron los anuncios de Raúl Castro con Barack Obama hace ya varios años. Yo diría que Díaz-Canel tiene un momento difícil porque está entre dos fuerzas. Por un lado, aquellos que esperan esas modificaciones, pero por otro lado están, digamos, los más extremos del régimen comunista, que le tienen mucho miedo a ese cambio y que le tienen mucho miedo a esa apertura de la economía y que por lo tanto quieren que el partido siga controlando políticamente y económicamente a Cuba. Se enfrenta además a otra complicación enorme y es que a partir, digamos, de la llegada del Internet abierto en Cuba, pues ha sido mucho más palmaria las disidencias, ha sido mucho más palmaria y mucho más evidente que en Cuba no hay un contento generalizado, sino que por el contrario cada vez hay más fuerza de organizaciones y de la sociedad civil en general. Claro. Entonces va a ser, yo creo que en un cambio tan pacífico ni tan fácil de manejar para Díaz-Canel.
Claro, sin duda el Internet les ha abierto los ojos al mundo y les ha permitido tener muchísima mayor visibilidad. Un tema importante del que usted nos hablaba, doctora Dangond, tiene que ver con esos adelantos, negociaciones que se pudieron hacer entre Raúl Castro y Barack Obama. Llega Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos y muchos estaban pensando que iba a haber pronunciamientos más rápidos, tal vez con respecto a la isla de Cuba, que iba a haber mayores adelantos con respecto a esas negociaciones que se hicieron en ese entonces con Barack Obama. Sin embargo, Biden no le hemos escuchado palabra en 3 meses de presidencia sobre lo que tiene que ver con Cuba. En ese sentido, ¿cómo ve esa relación? ¿Biden es lo mismo que Barack Obama o definitivamente no? ¿Y no habrá un adelanto mayor en lo que se logró hacer con Barack Obama? Pues Biden, cuando estuvo de candidato en la candidatura, habló de alguna manera de dar marcha atrás a todas las medidas y sanciones que había impuesto el expresidente Donald Trump. No obstante, como usted dice, lleva 3 meses y no ha dicho ni una palabra de Cuba. En realidad, desde el punto de vista de las relaciones y la política internacional de los Estados Unidos, Cuba y la región parecen no ser una prioridad en este momento. Están concentrados en el retiro de las fuerzas de Afganistán y habrá otras prioridades en este momento para Biden, incluso en la política interna. Yo diría tampoco ahí va a haber un mayor cambio ni un avance, si se quiere ponerlo en esos términos, de lo que fue la política y los anuncios de Barack Obama con Raúl Castro cuando tuvieron esas conversaciones. Yo también pensaría que habría que esperar un poco la instalación de Díaz-Canel en la presidencia del Partido Comunista para ver cómo se van desarrollando esas relaciones, si hay algún tipo de relaciones, porque lo que dicen los miembros del gobierno de Biden es que no ha habido ninguna reacción por parte de Cuba y que por lo tanto esa relación está por lo pronto estancada y en stand-by. Todavía hay 130 presos políticos en Cuba. El gobierno de Biden lo que sí ha dicho es que, sigue siendo muy, está muy pendiente pues de todo el tema de los derechos humanos y allí hay unas graves violaciones de derechos humanos. Entonces no es posible decir en este momento si va a haber realmente una relación y unos avances hacia los cambios que se esperarían que pasaran en Cuba a partir de esa relación que se teje o que se tejería entre Cuba y los Estados Unidos. Doctora Dangond, ya usted nos mencionaba esa decisión de Joe Biden de retirar las tropas de Afganistán. Aprovechando que la tenemos con nosotros, pues no queremos dejar pasar ese tema. Aparte de la decisión que ha anunciado Biden, pues también ahora la OTAN dice que se va por la misma línea, que el 1 de mayo retiraría esas tropas. ¿Esto qué significa para el mundo, que se tome esta decisión de manera conjunta? No, yo creo que esa es una decisión muy importante. También, evidentemente, para Afganistán es un momento muy difícil porque digamos que la presencia de estas tropas y de esa presencia extranjera para muchos ha evitado más violencia y más violaciones en Afganistán, pero evidentemente es una noticia pues de marca mayor que se retiren las tropas de los Estados Unidos y las tropas de la OTAN, y que eso va a ocupar, digamos, gran parte del año. Mientras se retiran, ya el gobierno de Biden ha anunciado y esperaría que eso terminara de ejecutarse para el 11 de septiembre, que es una fecha icónica precisamente para Afganistán y para esa región del mundo, y pues, obviamente a partir de los sucesos del 11 de septiembre para los Estados Unidos. Significa pues un paso enorme y significa una perspectiva de lo que sería esa política, digamos, de intervención de fuerzas militares en otros países del mundo. Entonces yo diría que es una buena noticia, pero tiene sus peros también. Pues ahí está la doctora Claudia Dangond, internacionalista, el tema de Cuba, salida de Raúl Castro, retiro de Raúl Castro del poder y también el anuncio de Joe Biden y otros países aliados en la OTAN del retiro de tropas de Afganistán, Estados Unidos, hacia el 11 de septiembre, después de una larga guerra, 20 años. Doctora Dangond, gracias por atendernos. Feliz día. Jeffer, muchas gracias y muy buena mañana, que estén muy bien.